Bueno, ahora vamos a volver a poner un ejemplo de cómo esta sociedad actual, que empieza a estructurarse a partir de un montón de investigaciones financiadas por transnacionales durante el siglo pasado, entre las cuales están, entre las cuales están todas las investigaciones de la escuela de Frankfurt, Eric Fromm, Haneke, Althusser, etcétera, etcétera, están eh, relacionadas con el surgimiento de eso que se llamó postmodernidad. La postmodernidad fue desarrollada como telón para mantener la modernidad. Entonces fíjate que eso es fenomenología del lenguaje. ¿Qué es fenomenología del lenguaje? Cuando yo me voy a relacionar con él, accediendo a diversas herramientas, uno puede estudiar etimología, su pasado, ¿no? Su correlato en otros idiomas, incluso en otras formas de expresión, a través de la simbología, o sea, cuando aparecen elementos que tú puedes leer en una novela y asociarlos en un cuadro, ¿verdad? Por ejemplo, que tú lees en Micho o en Cortázar cosas que te van a que te van a referir sin que esté haciendo señalamiento directo, te van a connotar al Guernica de Picasso. ¿Ves? O seguramente podrás leer, bueno, no sé, cosas de Stefan Zweig, por ejemplo, y a lo mejor ves ahí algunos elementos de Matisse o Van Gogh. Puede tener ese correlato, incluso en la danza. Por ejemplo, esa tos, ¿qué significa? Además de que tú estás fumando tabaco en hojas de libros viejos, bueno, habría que sentarse a leer, pero eso no es lo que quería decir. Ese proyecto de la posmodernidad, evidentemente gestado para, como valla publicitaria, como valla publicitaria que tapa los barrios, que son el gran producto de la era industrial, como mano de obra barata, esa a la que indirectamente, gracias a importantes lecturas y formaciones, eh, alimenta Cuba. Mano de obra barata, técnica formada en Cuba, viaja al extranjero para mantener a Cuba. La misma operación aplicó esta dirigencia mediocre que se cree revolucionaria, ¿no? O sea, ya hoy por hoy, cuando uno ve a Maduro sintiéndose, porque yo dije, porque la revolución, nosotros los luchadores, nosotros los revolucionarios, es decir, él no se ha dado cuenta que él es presidente. Según él es revolucionario y por eso se justifica que Venezuela esté como esté, ¿no? Esa es la efigie de la personalidad. Esa efigie de la personalidad, perdón, fue estudiada por esa escuela de Frankfurt, por Freud, y etcétera, etcétera. O sea, por un gran, fue estudiada por ellos. Fue aportada como información a los académicos, pero la mayoría de la gente no podía leerla. Eso fue financiado por transnacionales y leído por gente de poder para imponerse en sus guerras interinas de esa misma clase. O sea, esa misma clase logró que hubiera sectores, por ejemplo en China, eso fue inversión de sionistas y de bancos sionistas, alianzas de bancos sionistas. La formación marxista de Mao Zedong, de Lenin, etcétera, etcétera, es fundamentalmente de un origen de un ala sionista, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lucha femenina produce, gracias a gente como Simone de Beauvoir, la efigie de que eres revolucionaria. Simone de Beauvoir, en su modelo de vida fenomenológico, la fenomenología directa de su modelo de vida, es que ella fue toda la vida mantenida por Jean-Paul Sartre.
Y Jean-Paul Sartre, a su vez, fue toda la vida mantenido por un sistema de relaciones evidentemente capitalista, a pesar de que esté en contra de él. ¿Verdad? Chung-Il Han, el filósofo este que critica el capitalismo y que es muy agudo y muy profundo, supuestamente, surcoreano que vive en Alemania, también vive del capitalismo. O sea, esas son paradojas extraordinarias. ¿Ves? Entonces, y toda la escuela de Frankfurt fue pagada por empresas transnacionales. Así como aquí en Venezuela, los Cisneros y todas estas personalidades de la Guardia venezolana, muchas de ellas, Sofía Inver, gran exponente, exportadora de artistas populares que yo llamo artistas silvestres, porque es más exacto el término, ¿no? Entonces, mantenerlos populares es mantenerlos separados de la academia, pero resulta que había muchos que tenían conocimientos académicos, por eso existe el concepto de los silvestres, porque crece en todas partes, incluso en una ciudad pavimentada, los silvestres crecen. O sea, los silvestres siempre está creciendo. Su forma de defensa principal es siempre nacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que quería poner nuevamente, por ejemplo, el feminismo en un principio nace por la lucha de unas mujeres, que es una cosa lógica, es universal. Llamarlo feminismo es una trampa, según, en la fenomenología del lenguaje, descubres esa trampa. O sea, te relacionas con la palabra y dices, ¿por qué va a ser feminismo la lucha de unas mujeres que en un determinado momento unas mujeres dieron en el siglo XIX por tener la misma representación legal? O sea, eso no puede ser feminismo. Eso nos concernía a todos. O sea, yo estoy completamente seguro que tanto en ese siglo como en todos los siglos han habido hombres como yo perfectamente eh, asqueados de que alguien maltrate sistemáticamente a una mujer, pero también de que ella lo permita. Entonces, ¿cuál es el problema? La mujer que es maltratada, mira, si la mujer que es maltratada no aprovecha cuando el hombre está dormido, ¿verdad? Para meterle una cosita así, para acá, en el pecho, y listo, y se murió. O de envenenarlo, es porque ella tiene un grave problema que tiene que atender. O sea, es por eso que si hay algún feminismo debería atenderse a sí mismo. Pero entonces en un principio ese feminismo pretende fundarse, es decir, lo que después gente como Simone de Beauvoir va a llamar feminismo, se basa en unas mártires luchadoras por tener la misma representación legal a la hora de que yo quisiera defenderme de ese hijo de puta que no es que era el macho. Porque las diferencias y las dificultades entre un género y otro, así como en la naturaleza, tú ves a un gato comiéndose un ratón, o ves a animales en conflictos, o ves al viento, o a veces hay tormenta, siempre va a tener un alto nivel o sea, una gran posibilidad de conflicto. Entonces, de alguna manera, el feminismo es una aberración atroz cuando pretende resolver ese conflicto. Por ejemplo, uno ve las películas que promueve como modelo ideal de hombre gente como Charlize Theron, extraordinaria actriz, abanderada del feminismo, y tú te das cuenta de que son hombres que van a hacer lo posible por evitar el conflicto. Entonces su modelo ideal es el allanamiento de un conflicto, es decir, estamos hablando de una forma de totalitarismo, por eso le dicen con buena razón feminazis, porque van a tratar de anular el conflicto, eso no se puede. Y la complejidad de la relación erótica tampoco se puede. O sea, eso es un grave problema que está, que está produciendo el feminismo. Pero a raíz de qué? De que ellas pretenden capitalizar sus propias prebendas particulares de una cierta clase social caracterizada en casi todas las que yo he visto por haber sido bastante consentidas de papá. Y que por ese motivo papá jamás le enseñó lo difícil que es la vida del hombre, lo extraordinariamente más difícil que es la vida de la mayoría de los hombres que de cualquier mujer, por los trabajos que tenemos que hacer, por la violencia normalizada
que a ellas les importa un carajo a la que somos sometidos desde niños, porque somos los que naturalmente y culturalmente tenemos que defender la casa, por más que ellas digan lo que digan. Es simplemente así. O sea, mi hermana es feminista y dice que yo soy un macho patriarcal. Pero es bien difícil que aquí nadie le vaya a poner una mano encima porque saben que yo le meto al loco. Así de sencillo. O sea, que traten de violar a mi hermana por aquí cerca. Difícil, 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 hermano. Porque va a bajar, no va a bajar el fenomenólogo en su versión GZ. Y no es que me considere para nada valiente por eso. Yo soy un hombre profundamente cobarde. Podríamos hablar de eso en cualquier momento. Yo lo escribo en novelas, manifestaciones patéticas de cobardía. Pero en ese caso, como yo fui entrenado a los coñazos en un barrio, o sea, pasé por esa fase y la mayoría de las veces terminaba llorando en la pelea, o sea, lo reconozco, porque soy un cobarde, pero igualito, si se meten con mi hermana y mi mamá, va a bajar un loco llamando amigos que eventualmente puedan estar armados, no importa hasta si me los invento, pero vayan a bajar un tipo en estado de neurosis. De eso se ha servido la mayoría de las mujeres, incluso feministas, de la protección de padres y hermanos, para mantener una lucha que es una manposición. ¿Qué es lo que me interesa del tema? O sea, es una manposición, una cosa puesta. Postmodernidad. Feísmo. Feminismo. O sea, un ismo. ¿Qué es un ismo? Fíjate, fenomenología del lenguaje. Pudiera parecer etimología popular, pero no es. Es fenomenología del lenguaje. Es observar el lenguaje ahí mismo, en el hecho, en el momento. ¿Qué me dice el lenguaje con las herramientas que sea que yo tenga? Eso es fenomenología. De la maravilla de la fenomenología es que parece completa, pero en realidad es lo más obvio que hay. Es que es lo que te muestra la experiencia, pero tú agarras y lo revisas. No analizas, lo disuelves o lo ves con hermenéutica. O sea, lo ves en el plano general con hermenéutica o lo analizas por partes con inducción, deducción, o sea, con diferentes herramientas. El istmo es una parte que se sale de un continente. ¿Ves? Eso es un istmo. No es una isla, porque no está completamente separada, pero se sale notablemente. Es decir, entras por un ladito. Bueno, en eso se convierte, eso viene siendo el feminismo, y eso siempre ha sido el machismo. Ahora el feminismo quiere como englobar sociedad patriarcal. Resulta que la sociedad patriarcal es algo que ha sido consecuencia de la necesidad que tiene no la mujer, la madre, que es una figura muy diferente a la mujer. Y uno lo observa por fenomenología, uno observa lo que dicen las madres de sus hijas y de ellas mismas cuando eran jóvenes, y te das cuenta de que hay una diferencia sustancial en el modo de ver la vida y de manejar los conceptos y todo. Las que pretenden ser ya madres de 3 hijos y tener el mismo pensamiento que las jóvenes, entonces caen en esa fijeza de querer tener la misma opinión, lo mismo que le pasa a los marxistas que dicen yo soy fiel a mi pensamiento, yo soy fiel a mi pensamiento. En el hecho de ser fiel a tu pensamiento, frecuentemente lo que estás es evitando ver aquello que se te revela del fenómeno. Es decir, estás queriendo mantener un precepto porque tú tienes una identidad fijada ahí, fijada ahí. ¿Dónde está la trampa en la que se relaciona y se imbrica todo esto? En que la ese post, que no es más que un telón, que convierte en ismo a todo el mundo tiene su ismo, mientras el continente como tal es de unos carajos muy hábiles y muy oportunistas, muy bien oportunistas, que yo no creo que sean culpables de nada. Los grandes multimillonarios, eso es mentira, que nos dominan, que nos joden. Esos son muy oportunistas, tienen un gran talento y confianza en sí mismos. Y eventualmente se lanzaron a la aventura de cosas que la mayoría de la gente que uno conoce alrededor hubieran dicho, este tipo está loco. Después cuando ven en la revista que Jeffrey Bezos tiene tantos millones, así hables millonario. Pero lo más probable es que mucha gente en su comunidad alrededor, al principio cuando él estaba vendiendo cosas ahí en pequeño en su estado, decían, ese loquito vendiendo así, a algo útil, y pide mierda. Seguramente le decían más de un viejo.
Bueno, ahora míralo. Lo mismo puede haber pasado con Alibaba y seguramente siempre pasa con la proyección imaginaria. ¿Ves? Entonces, en lugar de estarnos quejando de ello, hay que observar y estudiar qué carajo hicieron y buscar unos mecanismos que nos permitan asimilar, o sea, dos cosas. Uno, asimilar lo que vamos descubriendo y no pretender que nuestra identidad va a estar fija a un determinado descubrimiento, dictamen o consigna que alguna vez en la juventud hicimos porque nos resolvió el gran problema de identidad que tiene todo joven, que es que se está conformando, ¿no? Por una parte eso, y por otra parte, ser capaces de revisarnos, como debió haber hecho Simón de Beauvoir, y antes de estarse quejando de una sociedad patriarcal, debió haber empezado sus textos diciendo: yo vivo de un patriarca muy bello y muy hermoso que me deja tener mis parejas de exceso que yo quiera en mi casa, en su casa, que la paga él y que además él la paga gracias a pobres que son los que mantienen las universidades y el superávit que permite que mantengan las universidades, etcétera, etcétera. Si uno no empieza por ahí un texto, queridas amigas feministas, admiradoras de Simón de Beauvoir, ese texto está condenado a la derrota, está condenado a ser usado por los otros. Estos personajes muy inteligentes dicen: oye, si estas muchachitas tontas de clase media quieren tener su identidad, bueno, vamos a dársela y vamos a darle todos los derechos legales para que demanden a sus novios cuando hayan tenido sexo de manera más o menos violenta, cosa que siempre se sabe que van a pasar para que los demanden a ellos, ¿verdad? Y para que no operen en contra de los hombres neurotizados que sí terminan pegándole a las mujeres, pero que son sus empleados de mayor riesgo en las empresas de mayor riesgo y que son fundamentales en la viabilidad, en la construcción de carreteras, en soldar torres eléctricas, en construir puentes, en gran cantidad de cosas, para que no, porque ellos según sus estudios saben que en la cultura compleja estos hombres necesitan su desahogo de sus burdeles cuando cobran aquellas buenas cantidades de dinero y eventualmente, bueno, pegarle a las mujeres. Entonces la cosa está perfectamente estudiada para que el feminismo sea más degradante de la mujer y para que el marxismo sea mucho más útil en la explotación de la gente. Si no nos damos cuenta de esas paradojas, vamos a pasar la vida perdiendo el tiempo cada vez que decimos o pretendemos ser y que liberadores y que revolucionarios, como ese papel ridículo que terminó haciendo el Che Guevara y hasta el mismo Fidel Castro, cuando lo revisas de manera somera, ni siquiera muy profunda. O sea, que el que quiera creer, bueno, que crea, y el que quiera descubrir, que descubra. Ya no necesita ser el gran genio para descubrir estas cosas. Entonces, bueno, este es nuestro capítulo de hoy y seguiremos aplicando fenomenología al estudio de la realidad.